En nombre de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, saludamos a los socios, a los auspiciantes, a los invitados, a todos ustedes presentes y les damos la bienvenida a esta nueva actividad que nos ha convocado bajo el título Uruguay 2030, Proyecto de Nación. Saludamos y agradecemos muy especialmente la presencia de los distinguidos expositores que nos acompañan en el día de hoy. Contador Danilo Stori, vicepresidente de la República, y los presidentes con mandato cumplido, doctores Jorge Valle y Luis Armando. Muchas gracias por haber aceptado participar en esta ocasión y dar inicio a un nuevo ciclo y programa de actividades que, como decíamos recién, titulado Uruguay 2030, Proyecto de Nación, y que tiene como objetivo principal buscar aproximarnos a una visión compartida del país que queremos y a establecer las acciones que permiten articular los caminos para lograrla. Dejar de lado, por un momento, los temas de la coyuntura y levantar la mirada hacia el largo plazo. En ese sentido, ACDE aspira a que en el desarrollo de este ciclo de actividades se puedan ir dando respuestas a diversas preguntas como las siguientes. ¿A qué Uruguay aspiramos en el 2030? ¿Qué objetivos de mediano y largo plazo deberíamos plantearnos para llegar a ese país deseado? ¿En qué aspectos prioritarios deberíamos enfocarnos y cómo lograr la excelencia para alcanzar los objetivos como país? Teniendo en cuenta los amplios conocimientos y la destacada trayectoria de los expositores que hoy nos acompañan, sus aportes y reflexiones serán sin duda una importante contribución a la temática que hoy nos convoca. El desarrollo de la actividad se realizará de la siguiente manera. Seguidamente, el presidente de ACDE, contador Eduardo Pérez Muniz, nos dirigirá unas breves palabras presentando este ciclo de actividades. Seguidamente, cada uno de los expositores harán sus presentaciones, para lo cual tendrán 30 minutos cada uno. Les solicitamos que traten de adecuarse lo más posible a dicho tiempo. Les avisaremos cuando les falten unos 5 minutos. Posteriormente haremos una segunda ronda a los efectos de que en unos 5 minutos cada expositor pueda presentar sus conclusiones finales o resaltar algún aspecto que considere necesario complementar. Invitamos entonces al presidente de ACDE a hacer uso de la palabra. Bueno, suele ser muy breve en estas palabras, pero hoy quizá me van a tener que disculpar porque voy a captar un minuto más de la atención de ustedes, porque para nosotros es un evento muy importante este. No es un evento individual, sino que es el inicio de un ciclo en el que tenemos mucha fe, mucha confianza y mucho entusiasmo, y que necesitamos obviamente del acompañamiento de todos ustedes, como hoy lo han demostrado. ACDE, como ya anticipaba un poquito Roberto, inicia un ciclo cuyo objetivo es identificar los puntos de consenso sobre el Uruguay al que debemos aspirar en 20 años. Desde allí, identificar las capacidades más importantes a desarrollar y alinear a los distintos grupos de interés y de influencia en pos de ese logro. No se trata esto de un ejercicio de predicción o de un ejercicio de futurología de lo que va a ocurrir dentro de 20 años. Eso se lo dejamos a los novelistas, se lo dejamos a los escritores de ciencia ficción. Se trata de aceptar la incertidumbre como un estado inevitable, un escenario inevitable, y de desarrollar nuestras fortalezas para convivir con ella lo mejor posible y competir exitosamente en un mundo globalizado. Es un objetivo, como verán, muy ambicioso, pero no intentamos hacerlo solos. Pensamos invitar en este esfuerzo a todas las organizaciones y los individuos que quieran y puedan contribuir a este objetivo, que nos consta que existen y que trabajan en silencio, aunque quizá demasiado silenciosas. En las organizaciones, al igual que en las naciones, se avanza en la dirección de lo que se discute. Nos sentiríamos muy satisfechos en este ciclo a que en Uruguay se le dedicara a la planificación e implementación del país al que aspiramos al menos el mismo espacio y la misma pasión que le dedicamos
hablar sobre el pasado. Con esto no queremos decir que debemos darle la espalda al pasado. Por el contrario, debemos extraer de él lo que nos ayude a construir un mejor futuro, a competir mejor, a crear riqueza que posibilite el desarrollo social. Ya en el ámbito empresarial no se discute los beneficios de adoptar una visión de negocios compartida, de adoptar una estrategia que apunte al logro de esos objetivos y de alinear a la organización a esa estrategia y a partir de allí generar las condiciones apropiadas de una ejecución. También en el marco de las naciones contamos con varios ejemplos de acuerdos políticos sociales que finalmente fueron exitosos y aceleraron el paso del crecimiento de esos países. Sin duda que consensuar y alinear intereses en un país democrático, subrayo esto, es mucho más difícil, que en una empresa. El ámbito de aplicación es mayor, los grupos de interés son más y las herramientas de que disponen los gobernantes no son tan potentes como las que usualmente tienen los gerentes. Pero aún así es posible hacerlo, es deseable y es necesario. Un país dividido en el que cada parte solo busca defender sus propios intereses disminuye, en el mejor de los casos, o hipoteca definitivamente sus posibilidades de desarrollo y crecimiento. Iniciamos este ciclo con la presencia de 3 políticos que, a lo largo de sus respectivas carreras partidarias y en las altas posiciones ejecutivas que desempeñaron y desempeñan, demostraron ver más allá de la coyuntura o estar más allá de la conveniencia circunstancial. El vicepresidente Astori y los expresidentes Valle y Lacalle no necesitan presentación. Por su experiencia, sabemos que sus visiones serán desafiantes, pero estarán enmarcadas dentro de lo posible y de lo alcanzable. Aclaramos desde ya que este no es un ciclo reservado a los políticos exclusivamente. En futuras exposiciones escucharemos además a otros actores muy relevantes en la sociedad, a técnicos, a instituciones que trabajan seriamente para diseñar un proyecto de país. Esperamos que compartan nuestro entusiasmo por este ciclo y nos apoyen para convertirlo en actividad continua, así como el Foro Económico, con diferente perspectiva, es un hito ya consolidado sobre el fin de cada año. Sin ustedes esto no será posible porque hoy estamos convocando a todos no solo a pensar sobre el futuro, sino a comenzar a construirlo. Muchas gracias. Dando inicio a las presentaciones, invitamos al doctor Luis Alberto Lacalle a hacer uso de la palabra. Doctor. Señor presidente de ACDE, señor vicepresidente de la República, presidente Valle, compatriotas, muchas gracias por esta oportunidad de conversar con ustedes. Antes que nada, quisiera decirles que a medida que uno avanza en la vida y sobre todo en la vida política y ya tiene una perspectiva de pasado, es decir, una experiencia, tiene una vivencia, lo posible es la gran materia prima de la acción gubernativa. Lo imposible está en el marco de la novela y de la poesía. Y hacer posible lo necesario quizás es la mejor definición de lo que nos corresponde a todos. Segunda cosecha, no muy original tampoco, no dejemos las cosas solo a los políticos, pero distingamos perfectamente entre quienes pueden tomar medidas, actos regla, porque tienen la legitimidad de origen, que debe ser acompañada de la legitimidad de ejercicio, y los demás centros de interés. Tenemos que ser a la vez políticos céntricos en la medida en que las decisiones que se hacen obligatorias a la sociedad se adoptan a través del proceso democrático
y a su vez estar conectados con los distintos grupos de interés, sean sindicales, sean gremiales, sean culturales o de cualquier otro tipo. Proyectar implica una visión hacia adelante, fijando una meta y sobre todo la implementación. A medida que uno avanza en esta actividad, advierte que el qué es lo más fácil, el cómo es el desafío de todos los gobernantes, aquí y en cualquier parte del mundo. Darle un sentido a las acciones entonces requiere una especificación de los fines y de los medios. Comentábamos recién con el doctor Valle que durante su administración el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y la Fundación 1815, presidida por el general Sereñi, realizaron una serie de trabajos llamados Agenda Uruguay. Creo que el presidente Astori también participó. Todos dijimos nuestra palabra y ahí están, son 4 tomos que no sé si mucha gente los leyó, pero que tienen prácticamente planes enteros de gobierno, tienen un diagnóstico no solamente de los políticos, sino de los técnicos. Ahora bien, ¿no estará nuestro país enfermo de diagnóstico? ¿No estaremos siendo mediocampistas? ¿No nos faltará la actitud de Messi de estar enfocando hacia el arco para convertir? Yo creo que sí. Y le temo mucho a los diagnósticos, porque con la tendencia que tenemos al mediocampo en nuestro país y la falta de sentido de la ejecución, nos parece que puede ser interesante desde el punto de vista intelectual, aclara muchas veces las ideas, pero puede ser peligroso el quedarnos en el diagnóstico. Yo veo serias dificultades, con toda sinceridad, para encontrar en el momento actual en nuestro país un proyecto común a todos. Lo digo serenamente, desde el costado, pero creo que no nos podemos engañar. Nosotros tenemos dificultades centrales en cuanto a concebir un futuro común porque tenemos dificultades cotidianas en cuanto al ejercicio del presente. Y es verdad, algunos nos movemos por ideas, otros por ideologías. ¿Cuál es la diferencia? Las ideas son intemporales, requieren adecuación, ejecución, está en marcha. Las ideologías son como un cassette que se adopta entero o se deja de lado. Son sistemas de pensamiento que son, por definición, contrarios a la eficacia gubernativa. La eficacia gubernativa tiene que tener 3 o 4 ideas centrales y luego en la ejecución el pragmatismo que permita tomar una herramienta en vez de la otra. Estado aquí, no Estado allá. Más Estado, menos Estado aquí, más Estado, menos Estado, más iniciativa privada. Totalmente desprovistos de etiquetas. Y también tenemos que tener cuidado a la tentación siempre presente en el gobernante y en el político del criterio fundacional. Los que creen que la historia empieza cuando les toca gobernar. Tentación que hemos tenido todos, pero que la tradición nacional que tenemos que reverdecer y fortalecer hace que sepamos que los gobiernos son eslabones. Y cuando a uno le toca hacer el eslabón, tiene que tratar de que sea el más fuerte posible. Pero tener la humildad de saber que otro empezó cosas que uno va a terminar y que uno va a poner cimientos y otro va a cortar la cinta. Si no tenemos ese criterio y si no nos proponemos realmente llegar a comunes denominadores, no hay proyecto nacional. Habrá la definición democrática de los proyectos. No nos asustemos, la unanimidad tampoco es una virtud en sí misma, diría que a veces es temible. El sistema democrático dirá, es tal fuerza política y es cual fuerza política. En las 2 últimas elecciones ha sido muy claro el mensaje. Poder ejecutivo, mayoría parlamentaria.
No olvidemos que desde 1966 no había gobiernos con mayoría parlamentaria. Y entonces al Frente Amplio se le ha dado un mandato bien claro y claro. Poder Ejecutivo, mayoría parlamentaria, todas las herramientas en sus manos. Las responsabilidades entonces son distintas. La búsqueda de comunes denominadores nos tiene que hacer advertir que lo permanente es el país y lo pasajero son los gobiernos. Aún aquellos que consideran que su perspectiva es de perpetuarse a través del mandato popular tienen que tener el criterio de que eso no se sabe hasta que no se acude a las urnas. ¿Cuáles son los elementos, a mi juicio, del común denominador, mínimo común denominador? El Estado de Derecho y el respeto a la Constitución. Han habido omisiones y violaciones graves a la Constitución en el periodo anterior. La legitimidad del poder, decíamos recién, de origen y de ejercicio. No alcanza con legitimidad de origen. Las garantías individuales dentro del derecho, el sistema judicial independiente y rápido, y una administración regida y controlada por los organismos que corresponden. Nosotros creemos que en ese sentido podemos seguramente estar de acuerdo. Pero apenas con esto que es la armazón y son las armas que dispone el país para gobernarse a sí mismo, apenas profundicemos vamos a encontrar serias e importantes divisiones. Y con esto no hago más que describir la realidad. Hoy día tenemos proyectos de llegar a un socialismo, tenemos proyectos que parecen estar más en el centro, comulgando con la idea de un Estado haciendo algunas cosas, pero saliéndose de otras o reservando para los sectores privados algunas otras. Hoy día tenemos planteamientos del punto de vista tributario, del punto de vista de la organización del Estado, que desbordan el propio Estado. Tenemos una huida hacia afuera del Estado de muchas actividades, frente a las cuales no tenemos más remedio que decir es o que no se encara el mejor funcionamiento de esas actividades fuera del Estado, o estamos eludiendo lo que son demoras y lo que son las tramitaciones excesivas. Pero sin lugar a dudas estamos asistiendo a un fenómeno muy peculiar. El Estado, en lo que a nuestro juicio es esencial, seguridad, salud, educación, esencial en el Uruguay, está en falta. Sin embargo, crece y avanza por la vía de privatizarse a sí mismo y de incorporar actividades al ámbito privado que eran típicas de la acción de gobierno, como la obra pública, por ejemplo, que no se realizó siempre desde el plan de obras públicas y el ministerio respectivo, y hoy se va a confiar en la inversión privada. Sin embargo, mantenemos las empresas del Estado, donde quizás debería asomarse una idea de convertirlas realmente en empresas cada vez más sólidas, cada vez más caras y cada vez abarcando más. El Uruguay del 2030 va a ser el centenario del primer campeonato del mundo, y el proyecto que tenemos con Argentina de repetirlo quizás sea un recordatorio, porque va a tener que comenzar a planificarse con anticipación. Pero ¿qué va a pasar? ¿Qué vamos a ver en el Uruguay del 2030? Desde nuestro punto de vista, tendríamos que fijar como metas un Uruguay políticamente independiente, socialmente justo y económicamente próspero. Y me dirán ustedes, ahí está de nuevo el error de las metas. Sí, pero yo creo que hay maneras de instrumentarlo. Un Uruguay políticamente independiente requiere una redefinición de su política exterior. Nosotros no podemos dejar de reconocer dónde vivimos y en qué dificultades nos movemos. No podemos seguir en procura de identidades políticas con los gobiernos vecinos ni lejanos. La política exterior es de intereses, y los intereses nacionales no son iguales que los intereses de la República Argentina,
del Brasil, del Paraguay, de Chile o de nadie. Son por definición propios. Y el Uruguay, que nació a pesar de los vecinos, sigue teniendo dificultades muy grandes, sobre todo respecto del gobierno de Buenos Aires, que por supuesto no podemos aplicar un voluntarismo y decir las vamos a arreglar, pero sí tenemos que desprendernos de los compromisos que no sean instrumentales de los mejores intereses del país. Centrar nuestra política en el comercio. No creemos en los vínculos políticos, más allá de que seguimos incorporando instituciones a una vida internacional excesivamente poblada de instituciones. Tenemos el Parlatino, tenemos el Parlasur y vamos a tener el Parlamento del Mercosur, que ya no existe, pero que todavía está en los libros. Entonces yo pregunto, ¿no es para un país como el nuestro, pequeño, como Holanda, como Inglaterra, para comulgar con el tema de que el comercio es el idioma internacional de los países? El comprar y el vender. Nosotros no tenemos nada que hacer en los grandes planteamientos geopolíticos entre China, los Estados Unidos y Europa. Nosotros tenemos que estar preparados para que las relaciones del país como el nuestro, aprovechando sus ventajas comparativas, siendo Rotterdam, siendo Bruselas, siendo Dinamarca, todos los ejemplos que pueden traerse a la mente, tenemos que tener un pragmatismo mayor y menos coincidencias ideológicas en materia de política exterior. Y socialmente justo en eso quizás estamos todos más próximos, atendiendo a las desigualdades de oportunidad, atendiendo a las desigualdades por pobreza, por enfermedad y por edad, pero en un criterio de incorporación de los que están marginados de la vida nacional. Nosotros tenemos que ir del asistencialismo o de la asistencia que se justifica porque cristianamente, y acá lo podemos hablar con propiedad, nosotros no podemos ser indiferentes a la suerte de nuestros compatriotas en necesidad. Pero cuidado con insistir en la ortopedia cuando lo que se quería reparar ya está sano o cuando hay que hacer ejercicio con la pierna después del yeso. Nosotros tenemos que transformar la asistencia en facilidades tributarias para insertarse en el mundo del trabajo. Es mucho más importante permitir a los empresarios tomar sin pagar las contribuciones de seguridad social a una persona, pero incorporarla al mundo del trabajo, haciendo de esa manera un subsidio, pero del trabajo, que mantener la política asistencial solamente. Tenemos que de una vez por todas desmistificar el tema de la lucha de clases. Somos muy antiguos en eso. Yo comprendo y respeto todas las ideas porque así me enseñaron. Pero una cosa son las ideas y otra es la praxis. Nosotros vamos hacia el abismo si seguimos creyendo que la destrucción de una de las partes es el final de las relaciones laborales. Tenemos que ir a la competencia de clases. Claro que sí. Uno más sueldo, el otro más ganancia. Así es. Eso es reconocer la realidad tal como es. Pero con una convergencia, porque en la prosperidad de la empresa se encuentran esos dos intereses, que son antagónicos pero convergentes. La lucha de clases es de líneas paralelas, de no encontrarse nunca, como lo estamos viendo cotidianamente. Entonces nosotros tenemos que hacer repensar a quienes quieran, pero desde el gobierno marcar normas en ese sentido hacia este tema de competencia en vez de lucha de clases. El sistema jubilatorio es otro de los temas que tenemos que encarar. La reforma del 96 dio un respiro, pero tenemos un trapecio invertido en cuanto al sostener las pasividades en función de los activos, con una migración de gente hacia afuera del país en la edad productiva y un achicamiento de la base contributiva. Nosotros que somos un país de inmigrantes estamos poniendo ahora dificultades para que vengan trabajadores calificados. A mí me parece que eso es una equivocación. Socialmente necesitamos que el país se pueble, el país tenga más población, y eso, más allá de que cada uno tenga los hijos que va a tener o tenga alguno más,
no se produce rápidamente. El país solamente puede ser un país en el cual haya más activos si abrimos las puertas a que venga el que quiera venir. Ojalá volviéramos a ser un país de destino, de la gente que quiere trabajar y quiere prosperar. De la enseñanza me voy a ocupar después porque creo que es lo central. Tenemos la necesidad de encarar un sistema de salud, pero no a través de la estatización y la socialización absoluta, sino al revés, de dejar de lado una modalidad que es la prestación de ACE, que es a la que habría que haber dedicado esfuerzos para convertirla en tan buena como cualquiera de las atenciones privadas, y haber mantenido el sistema privado, el mutualismo, que durante 100 años, 120 años demostró que era capaz de prestar a quienes podían pagar una atención decente. Y económicamente próspero. Y aquí, por supuesto, ustedes dirán, se puede escribir un libro, se puede decir una conferencia sobre esto. Sí, efectivamente, pero hay algunas cosas que yo creo que tenemos que mencionar. Tenemos que liberarnos de algunos de los roles que el Estado cumple y no vean en esto un tema de los neoliberales, ni los liberales sin neo. Es una constatación de que el Estado empresario no es la mejor manera de administrar un país. Hubo un intento, él mismo no marchó, hubo un intento, el del puerto, que marchó, y yo con eso me limito a decir que demostramos que era posible, sin tener un solo paro, sin tener ni una sola huelga, terminar con ANSE y poner el sistema portuario en el lugar que está ahora. En materia de la generación de energía, nosotros tenemos que liberar y fomentar y que las usinas y transmisiones eléctricas, transmisiones ser algo separado, y el que quiera engancharse en la red de distribución que así lo haga y pueda circular. Tenemos que ver la calidad del gasto público. Y yo, discúlpeme, no es una concepción que la tenga ahora porque hay otra fuerza política en el gobierno, pero no podemos en el presupuesto tener el nivel de gasto y el nivel de gasto en designaciones de personal, de cargos de confianza, cuando después estamos muy lejos de aquel espacio fiscal de 1.000 millones que no sabemos en definitiva dónde fueron a dar. Nosotros creemos que en materia tributaria nos hemos olvidado del contribuyente. Un pacto fiscal que dijera, estamos con un IVA de tanto y estamos recaudando tanto. Si recaudamos más, bajamos la tasa del IVA. Es decir, una asociación con el contribuyente demostrándole que se está cuidando su bolsillo y que si la recaudación aumenta un punto, baja un punto, si aumenta 1,5 puntos, baja un punto, le damos esa ventaja. Pero un acuerdo para que el contribuyente, que es una figura que en el Uruguay todavía no se ha revelado, con B larga, revelado, y puede haber una rebelión del contribuyente, porque notoriamente, desde los impuestos municipales a los impuestos nacionales, la respuesta en cuanto a servicios, sean nacionales o municipales, sigue siendo muy pobre. Nosotros creemos que la inversión pública tendría que retomar su concepto tradicional, antiguo en nuestro país, y no la privatización de la inversión como va a pasar con las PPP, y en materia tributaria ser lo más predecibles posible. El país entonces económicamente próspero, socialmente justo y políticamente independiente. Y me voy a centrar en lo que todos sabemos que es el gran tema, porque si no nos ponemos de acuerdo en materia de educación, entonces creo que no hemos entendido cuáles son las urgencias nacionales. Yo creo que va a haber que segmentar la posibilidad del acuerdo para llevarlo a los comunes denominadores que podamos encontrar. Aunque todo está vinculado, de nada servirá o de poco servirá un ordenamiento educativo si no hay una capacidad de absorción de los trabajadores, si no hay la posibilidad de incorporar los criterios de productividad, competencia y diferencia salarial como manera de incentivar a los que quieren trabajar más y mejor y que los otros sientan
que hay una diferencia. Pero vayamos a la educación, que esa sí nos preocupa a todos. Antes que nada,